Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo quinto del tiempo de Pascua. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 1 a 7. Se trata de un conflicto que surgió en la comunidad cristiana a causa de la distribución de los bienes. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se describe a la primera comunidad cristiana como una congregación de creyentes que tenían una sola alma y un solo corazón. No había ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Lucas nos presenta una comunidad modelo, donde todos están de acuerdo y comparten todo. Para describir a esta comunidad, él se basa en hechos reales, como la extraordinaria generosidad de Bernabé y el cambio de mentalidad y de sentimientos que produjo la resurrección de Jesús al interno del grupo de discípulos. Sin embargo, la realidad no era tan perfecta como se describe. Había problemas en la comunidad, como sucede también hoy entre nosotros. Humanamente hablando, era muy difícil sostener una armonía perfecta en la comunidad porque ella estaba compuesta por personas de origen judío y de origen griego, dos culturas étnicamente bien diferentes, con costumbres muy distintas. Los judíos habían nacido en Palestina, hablaban arameo, frecuentaban las sinagogas donde se leía la Biblia en hebreo. Eran muy apegados a las tradiciones de los padres y a la ley de Moisés. Aceptaban y consideraban las enseñanzas e interpretaciones ofrecidas por los rabinos como indiscutibles. En cambio, los griegos procedían de distintas partes del extranjero. En su contacto con diferentes pueblos, habían adoptado estilos de vida particulares que los judíos consideraban equivocados. Ellos hablaban griego y como no entendían el hebreo, entonces leían la Biblia de la traducción griega de los 70 y no tenían nada que ver con las tradiciones de los judíos ni con las enseñanzas e interpretaciones de los rabinos. Esta diversidad cultural originó serios conflictos entre los dos grupos. Uno de ellos fue el problema de la distribución de los bienes en la comunidad. Los griegos, que eran una minoría, comenzaron a lamentarse de las preferencias practicadas por los hebreos. Favorecían a sus viudas y se despreocupaban de las del grupo de los griegos. Escuchemos entonces. Por aquel tiempo, al aumentar el número de los discípulos, empezaron los de lengua griega a murmurar contra los de lengua hebrea, porque sus viudas quedaban desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Por tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, dotados de espíritu y de prudencia, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Todos aprobaron la propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de los discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. El texto nos presenta el problema, pero también la solución. En vez de una ruptura en la comunidad de los apóstoles, ellos han buscado solucionar el conflicto. La comunidad tiene la tarea de elegir a 7 hombres que gocen de estima y confianza, a quienes se les confiará el trabajo de distribuir los bienes a los pobres, mientras que los apóstoles se dedican a la oración y al anuncio del Evangelio. Todos estuvieron de acuerdo en que esta era la solución. Con este episodio, Lucas ha querido ofrecer una enseñanza sobre cómo solucionar problemas en las comunidades donde había disidencias, tensiones, divergencias y falta de diálogo.
a través de un relato, invita con realismo y sabiduría a valorar con paciencia las situaciones reales de cada una de las comunidades. Por otra parte, nos damos cuenta que la iglesia no está compuesta por ángeles, sino por seres humanos con límites de culturas y de características diversas. Es desagradable y doloroso que al interno de una comunidad cristiana surjan prejuicios, sectarismos, envidias, celos, incomprensiones, pero esto por otra parte es normal. Sucedió incluso en la comunidad de Jerusalén, donde había personas excepcionales como los apóstoles y María, la Madre del Señor. Hay otra enseñanza, y es que de este incidente la comunidad de Jerusalén crece, es más madura, aprendió a resolver sus problemas y a proveer para sus propias necesidades. Involucran a otras personas que están capacitadas para asumir responsabilidades y ayudar así a los apóstoles. Así comenzó el servicio en las comunidades cristianas, lo que hoy llamamos ministerios, donde cada miembro de la comunidad pone al servicio de sus hermanos los dones o carismas recibidos, todo en función de la edificación de la iglesia. La segunda lectura es de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 9. El apóstol compara la iglesia con un edificio espiritual. Cristo es la piedra viva, rechazada por los hombres, elegida y estimada por Dios. Por eso, al acercarse a Él, también ustedes, como piedras vivas, participan en la construcción de un templo espiritual y forman un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se lee en la Escritura: miren, yo coloco en Sión una piedra angular, elegida, preciosa. Quien se apoya en ella no fracasa. Es preciosa para ustedes que creen. En cambio, para los que no creen, la piedra que rechazaron los arquitectos es ahora la piedra angular y piedra de tropiezo, roca de escándalo. En ella tropiezan los que no creen en la palabra. Tal era su destino. Pero ustedes son raza elegida, sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido, para que proclame las maravillas del que los llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. En su homilía a los recién bautizados en la noche de Pascua en Roma, el predicador dice que ellos son piedras vivas y que el constructor es Dios. El edificio se construye sobre una roca sólida, que es Cristo, el cual se convierte en cimiento de toda edificación. El profeta Isaías anunció que el mismo Dios construiría un nuevo templo como una señal de su intervención a favor de su pueblo. Dios se dirige al pueblo diciendo: pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no vacilará. Esta imagen la retoma el Salmo 118 con referencia al Mesías. El Salmo dice que un día Dios tomará la piedra que desecharon los arquitectos y la pondrá como piedra angular de una nueva edificación. La profecía de Isaías se cumplió el día de Pascua. Dios ha escogido a Jesús, que había sido rechazado por los jefes políticos y religiosos de su pueblo, y lo ha colocado como fundamento del nuevo santuario. El autor de la carta aplica esta imagen a Cristo e invita a entrar en la construcción del edificio de Cristo, un edificio espiritual cuyo fin es ofrecer sacrificios espirituales y agradables a Dios. En el templo de Jerusalén, construido con piedras materiales, se ofrecían sacrificios de animales, corderos y bueyes para expresar la comunión del pueblo con Dios. Pero en el nuevo templo se ofrecen sacrificios espirituales, una vida santa, llena de obras de amor, vivida en la entrega a Dios y en el servicio a los hermanos. En la nueva edificación se ofrece lo más precioso del ser humano, su vida y su amor. El predicador manifiesta sentimientos encontrados. Por una parte, se alegra porque los nuevos bautizados han sido investidos de una dignidad sublime.
pero por otra parte se entristece porque para quienes no creen, la piedra angular se ha convertido en ocasión de tropiezo. El Evangelio es de San Juan, capítulo 14, versículos 1 a 12. Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida. Nuestro texto forma parte del discurso de despedida que pronunció Jesús durante la última cena. Son las últimas palabras antes de ir a su pasión y muerte, por tanto, se convierten como en un testamento para sus discípulos y también para nosotros. Ahora bien, un testamento se abre y se lee después de la muerte de la persona. Es por esto por lo que la liturgia nos lo presenta en el tiempo de Pascua, después de la muerte y resurrección del Maestro. Este es el tiempo más oportuno para comprender y meditar la última voluntad de Jesús. Durante la última cena debió haber mucha tristeza y nostalgia. Los discípulos habían compartido sus vidas con Jesús, habían recorrido un camino con Él, ya han pasado 3 años desde cuando el Maestro los llamó a orillas del lago de Galilea. Ellos dejaron todo para seguirle, porque sus ideales de vida cambiaron completamente. Se dejaron involucrar en el proyecto de Jesús. Tal vez se imaginaron y cultivaron sueños de gloria, pero ahora se dan cuenta de que todo se les está cayendo. Todo parece un fracaso y se sienten desconcertados, desanimados, con miedo, como si estuvieran perdidos. Escuchemos qué les dice Jesús. No se inquieten, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Jesús dice a sus discípulos desconcertados y llenos de miedo que no se inquiete su corazón. Y el verbo griego que se emplea aquí es tarazo, que hace referencia a la agitación de las olas del mar durante una tempestad. A este nivel llega la agitación de los discípulos. Pero a Jesús no se le hace extraño que esto esté pasando, sino que los tranquiliza utilizando palabras similares a las que pronunció Moisés antes de morir. Él dijo a Josué, su discípulo sucesor: el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Jesús también anima a sus discípulos y a nosotros hoy, sobre todo cuando nos sentimos agitados por muchos temores y miedos, cuando parece que el Señor no está presente y que nos ha dejado solos llevando a cabo su proyecto del reino de Dios. Como cristianos experimentamos la hostilidad del mundo, pareciera que el mal triunfa, y es allí cuando se pone en duda la palabra de Jesús, que había asegurado que los poderes de la muerte no prevalecerían contra la iglesia. Nos agitamos también a causa de nuestras debilidades y fragilidades para desarrollar la misión que Jesús nos ha confiado. Tenemos la sensación de estar a merced de las ondas del mar agitado. Pero San Juan, poco antes de nuestro pasaje, dice que Jesús también estaba agitado. Y allí se utiliza el mismo verbo tarazo. Es así, cuando Jesús había dicho que uno de sus discípulos lo entregaría, se turbó fuertemente en su interior. De esta manera se nota cómo Jesús experimentó también todo aquello que nosotros sentimos, pero Él mismo da la fórmula para aplacar el miedo y la agitación. Crean en Dios y crean en mí. Es muy fácil confiar por un momento en el Evangelio. Lo difícil es permanecer siempre firme sin vacilar, incluso cuando parece que los hechos desmienten las palabras del Maestro. Cuando miramos los acontecimientos con nuestros propios ojos, ellos nos generan miedo y agitación, pero cuando los vemos con los ojos de Jesús, adquieren un sentido distinto.
Si nos dejamos reconciliar con nuestros propios límites y si ponemos la confianza en la palabra de Jesús que nos dice que ni una sola gota de amor va perdida, entonces recuperamos la serenidad y vemos el reino de Dios en acción. Jesús continúa diciendo: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo. Pareciera que Jesús quiere decir que le ha llegado el momento de irse al cielo y promete que allí preparará también un lugar para sus discípulos. Pero esta explicación no nos satisface porque estamos convencidos de que en el paraíso todo está preparado desde hace mucho tiempo. Nuestro Dios quiere que todos sus hijos estén con Él en el cielo y allí no hay asientos reservados de primera o de segunda clase porque no se trata de un premio que se otorga. Para unos sí, para otros no, definitivamente no. En el paraíso hay puesto para todos. El sentido de la frase de Jesús es distinto, mucho más concreto. Jesús llamó casa de mi Padre al templo de Jerusalén y dijo que este templo tendría que ser destruido y que Dios construiría otro templo no hecho con piedras materiales, sino un templo desde donde suban sacrificios agradables a Él. Se trata de un templo espiritual para que suban a Él las obras de amor que son como holocausto e incienso agradables a Dios. En este templo espiritual nosotros somos como piedras vivas unidas a la piedra fundamental que es Cristo. En esta nueva casa hay puesto para todos, nadie será excluido, porque siempre habrá una tarea para cada uno. Se trata del servicio al hermano. Jesús fue adelante a donar la vida por amor y este es el puesto que le espera a todo el que le dé su adhesión. Quien ha aceptado recorrer la vía recorrida por Jesús se encuentra ya en el reino de Dios, en la casa del Padre. Esta casa es la comunidad cristiana, como hemos meditado en la segunda lectura. Los muchos puestos no son otra cosa que los diversos ministerios, las diversas situaciones en las que cada uno está llamado a poner a disposición de los hermanos su propia capacidad, los muchos dones recibidos de Dios. Antes del Concilio Vaticano II, los laicos no participaban activamente en la iglesia. Con frecuencia eran espectadores de lo que hacían los sacerdotes. Hoy hemos comprendido que todo cristiano debe ser y permanecer activo, no por falta de sacerdotes, sino porque todos y cada uno tiene una tarea que desarrollar al interior de la comunidad. El apóstol Pablo recuerda a los corintios que el único espíritu enriquece a la comunidad con dones diversos y complementarios. Y el apóstol Pedro en su primera carta pide que cada uno, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios, ponga al servicio de los demás los dones recibidos. El puesto preparado por Jesús para cada uno se valora con base en el servicio. El puesto mejor es el del esclavo, aquel que con humildad sirve sin importar el tipo de servicio que presta a sus hermanos. Ahora Jesús dice: cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. No se trata del final del mundo que vendrá para llevarnos a fin de que estemos con Él en el paraíso, no. Los discípulos deben conocer muy bien este camino porque Jesús les ha hablado de él con frecuencia, sobre todo en los anuncios de su pasión. Jesús fue el primero en recorrer este camino que comportaba la donación de su vida por amor. Una vez cumplida su misión, Él ha regresado para tomar consigo a sus discípulos, es decir, les infundió su valor y su fuerza para que fueran capaces de seguir sus pasos. Se trata
del don de su espíritu que exhala sobre sus discípulos. Él es el Pentecostés que ocurre después de su resurrección. Sin embargo, escuchemos la reacción de Tomás. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también al Padre. En realidad, ya lo conocen y lo han visto. Tomás aparece 3 veces en el Evangelio de Juan. Es llamado Dídimo, es decir, gemelo. ¿Y gemelo de quién? De cada uno de nosotros, pero en especial de quienes les cuesta trabajo comprender el camino que recorre Jesús. Tomás dice que no conoce el camino, pero está claro que este camino es el camino hacia la Pascua. Recorrido difícil porque exige el sacrificio de la vida. Jesús ha hablado de ello muchas veces, pero los discípulos se han mostrado siempre reacios a comprender. Cuando aludía al don de la vida, ellos se distraían, pensaban en otra cosa. 3 veces les anuncia su pasión, muerte y resurrección, pero no logran comprender. En la respuesta que Jesús da a Tomás, él se presenta como el camino que genera vida. Una respuesta un poco extraña para los discípulos porque ellos habían recibido la catequesis de que para llegar a la vida tenían que cumplir los 10 mandamientos. Pues bien, los 10 mandamientos son buenos, pero ahora la plenitud de la vida se adquiere con la persona misma de Jesús. Si se siguen otros caminos, aunque tengan fines buenos, aunque se gane el mundo entero, es posible que no conduzcan a la vida. En Antioquía los cristianos recibieron el nombre de los seguidores del camino. Así se entendía que eran seguidores de Jesús. Tomás sabe que Jesús va a morir y considera la muerte como un fracaso definitivo. Recordemos que cuando Jesús va a Betania para resucitar a Lázaro, dice a sus discípulos: volvamos a Judea, y ellos le contestan: hace poco los judíos querían apedrearte y ahora quieres que volvamos allí. Y Tomás dice: vayamos también nosotros a morir con él. Tomás, que no ha vivido la Pascua, piensa que la muerte es el destino definitivo porque todavía no ha entendido que ella es la vía para llegar a la vida. Todos le tenemos miedo a la muerte porque pensamos que todo termina allí. Por tanto, tenemos miedo a donar la vida. Por el contrario, hay como un instinto dentro de nosotros que nos dice que hay que disfrutar esta vida al máximo porque no se sabe si habrá algo más allá. De ahí la sentencia latina de los antiguos: carpe diem, gózate la vida. También en los palacios y las casas de los paganos, en los mosaicos del piso escribían: memento mori, recuerda que morirás. Por consiguiente, gózate el momento presente. Tenemos la tentación de hacer caso a esta concepción de la vida y cuando Jesús nos propone que donemos la vida en el servicio al hermano, abandonamos el camino. Jesús también se presenta en nuestro pasaje como la verdad. Por tanto, la verdad no es un concepto, sino la misma persona de Jesús. Él encarna al verdadero Dios y al verdadero hombre. Él se asemeja totalmente a Dios, que es amor y solo amor. Por su parte, el verdadero hombre se asemeja a Jesús, porque el verdadero hombre es aquel que ama incondicionalmente al hermano. Como Jesús nos ha dejado su espíritu que habita dentro de nosotros, Él es el impulso que nos mueve a hacer felices a nuestros hermanos, incluso a nuestros enemigos. En la sociedad pluralista en la que vivimos, parece extraña la afirmación de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, el cristiano no desprecia las cosas bellas que existen en otras religiones, sino que la plenitud de la luz la encuentra en Jesús de Nazaret. Y ahora el maestro dice: si me conocieran a mí, conocerían también al Padre. En realidad,
ya lo conocen y lo han visto. Y esta afirmación suscita una petición de Felipe. Le dice Felipe: Señor, enséñanos al Padre y nos basta. Le responde Jesús: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pides que te enseñe el Padre al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi cuenta. El Padre que está en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, créanlo por las mismas obras. Les aseguro, quien cree en mí hará las obras que yo hago e incluso otras mayores, porque yo voy al Padre. Felipe siente en su corazón el anhelo de poder ver al Padre. Este fuerte deseo lo encontramos en los Salmos. El orante dice: a mi corazón le pides buscar tu rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Tú eres mi Dios y Salvador, no escondas de mí tu rostro. También el Salmo 42, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tengo sed de ti, Señor, Dios de la vida. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? El deseo que tiene Felipe coincide también con el de Moisés. Él pide a Dios: muéstrame tu gloria. Y Dios le responde: mi rostro no lo puedes ver, porque nadie puede verlo y quedar con vida. Felipe encarna el íntimo anhelo de todo corazón humano. Sabe que, como dice el prólogo de San Juan, nadie ha visto jamás a Dios, porque Él habita en la luz inaccesible que ningún hombre ha visto ni puede ver, dice la primera carta a Timoteo. Pero por otra parte, Tomás recuerda la bienaventuranza reservada a los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, y piensa que Jesús podrá satisfacer su secreta aspiración. Todo esto resulta paradójico. Tomás no conocía el camino y lo tenía delante de él. Y Felipe no ve al Padre y lo tiene frente a sus ojos. Jesús es el rostro humano que Dios ha asumido para manifestarse, para establecer una relación de intimidad, de amistad, de comunión, de vida con el hombre. Él es la imagen del Dios invisible, el reflejo de su gloria, la imagen viva de lo que Dios es. Para conocer al Padre no son necesarios los razonamientos ni las elucubraciones filosóficas. Basta contemplar a Jesús, observar lo que Él hace, lo que dice, lo que enseña, cómo se comporta, cómo ama, lo que prefiere, a quién frecuenta, a quién acaricia y de quién se deja acariciar, con quién cena, a quién escoge, a quién critica, a quién defiende, porque Él manifiesta los mismos sentimientos del Padre. Las obras que Jesús realiza son las obras del Padre. Por tanto, las obras de Jesús no son solamente los milagros como prueba de la veracidad de sus afirmaciones, sino que Él continúa las obras del Padre manifestadas ya en el Primer Testamento. Dios ha sido el Padre de los pobres, defensor de la viuda y del huérfano, protector del extranjero y del indefenso. Dios es aquel que rechaza el culto hipócrita, como dice Isaías, que pide compartir el pan con el hambriento y el vestido con el que está desnudo. Es el Dios que libera al hombre de sus pecados, como dice bellamente el Salmo 103. Como el oriente está lejos del occidente, así Dios aleja de nosotros nuestras culpas. O como dice el libro del Eclesiástico: cuando estés en aflicción, Dios se acordará de ti y perdonará tus pecados, como el calor del sol derrite el hielo. O como dice el profeta Jeremías: yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados.
Esta luz bella de la misericordia infinita de Dios brilla en plenitud sobre el rostro de Jesús. Es por esto por lo que Él puede afirmar: quien me ha visto al Padre. Sin embargo, este ver no se reduce a una mirada que simplemente observa los acontecimientos, los hechos, los gestos concretos realizados por Jesús. Se trata de una mirada de fe que descubra en las obras de Jesús la revelación de Dios. También Jesús dice que quien cree en Él hará las obras que Él hace e incluso otras mayores, porque Él va al Padre. En otras palabras, el Padre del cielo no se limitó a manifestar sus obras a través de Jesús de Nazaret únicamente, sino que lo sigue haciendo con quienes creen en Él a lo largo de la historia. Cuando alguien abre un testamento, busca inmediatamente qué cosa le han dejado en herencia. Pues bien, Jesús nos dejó como herencia su mismo Espíritu, que nos lleva a comportarnos como el Padre del cielo y por tanto a hacer sus mismas obras, que son las obras de Jesús, es decir, el don total de la propia vida por amor. Les deseo un feliz domingo y felices Pascuas.